Sigamos un orden que nos permita establecer un hilo científico coherente sobre la nueva imagen solar. Todos estos descubrimientos, como dije anteriormente, dieron lugar a una nueva ciencia dentro de la astrofísica. Me estoy refiriendo a la heliosismología o sismología solar. La heliosismología es una nueva disciplina que permitirá desvelar las intimidades más secretas e invisibles de nuestro Sol. De hecho, sus descubrimientos a través de observaciones ópticas y también a través de satélites de observación espacial como el satélite SOHO, INODE, TRACE y otros, incluidos el telescopio espacial Hubble, han permitido confirmar ciertas sospechas. El Sol todavía hoy es considerado oficialmente por la ciencia como una enorme bola de gas plasmático. Ciertos científicos discrepan abiertamente sobre esta concepción científica del astrosol y más adelante leeremos sus postulados. Personalmente pienso que esto la ciencia lo concibe así y todavía porque aún no ha llegado a sondear con precisión el núcleo solar. El profesor Ludwig Deubner, de la Universidad de Würzburgo, dice: a finales de la década de los 60 se tuvieron los primeros rasgos a través de observaciones astronómicas de que el Sol parecía acercarse y alejarse de nosotros. Estas observaciones fueron cada vez más precisas hasta que se ha podido verificar a ciencia cierta que la superficie del Sol se aleja y se acerca en periodos precisos de unos 5 minutos en cada secuencia. Este movimiento es de unos 300 metros por segundo.
he podido demostrar que las vibraciones solares se deben a ondas acústicas que giran como un gigantesco cuerpo de resonancia, y a raíz de estas verificaciones nació la vertiente científica de sismología solar. Comprobaciones más detalladas han establecido que en el mismo intervalo de 5 minutos se efectúa una reacción muy asombrosa. Esta es que se produce la conjunción de al menos unos 100 millones de ondas acústicas diferentes entre todas ellas. Estas melodías solares no son perceptibles por el oído humano, pero sí son capaces de establecer mediciones los detectores instalados en satélites de observación solar. Se desarrollaron entonces precisos instrumentos de audición en profundidad, precisamente para sondear mayores cotas internas solares. En 1976, instrumentos soviéticos a cargo de reputados científicos rusos dejaron asombrados a toda la comunidad científica mundial al descubrir, con sus mediciones en profundidad, que el Sol realmente late como un músculo cardíaco. Se dilata y se contrae cada 2 horas y 40 minutos en un volumen de 3 kilómetros en cada latido. Los americanos y otros investigadores dudaron de estas mediciones, y en el año 1979 un equipo científico francés verificó que eran auténticas y ciertas las observaciones solares rusas y que aludían directamente al latido solar. Ante estas declaraciones, lo cierto es que el Sol, que todos los días nos alumbra, toma un aspecto y naturaleza más diferente de lo que habitualmente alimentábamos en nuestro mayor o menor saber científico. Los últimos descubrimientos dirigidos hacia el Sol han confirmado lo siguiente. Existen pulsaciones radiales por las cuales el Sol aumenta y disminuye periódicamente su radio en cantidades infinitesimales solares, cerca de unos 80 kilómetros, y además otras pulsaciones de carácter no radial. Estas pulsaciones no radiales significan que no se realizan en el sentido del radio solar, pero que al ser observadas resultan como alejamientos y acercamientos de diferentes partes de la superficie solar. Estas están perfectamente sincronizadas. Sus áreas son equivalentes y alternan los movimientos de acercamientos y alejamientos. O sea, cuando una de estas áreas decrece, la siguiente y anterior aumenta, y viceversa. Sabemos que el Sol vibra, pero no estamos seguros de por qué lo hace. Estas oscilaciones profundas han sido captadas por el SOHO. Forman una especie de imagen sonora del interior del Sol y nos revelan cómo cambia de forma. El SOHO, que es un proyecto conjunto entre norteamericanos y europeos, nos revela cada vez más qué es lo que palpita bajo este agitado exterior. No solo el aspecto más macrocósmico provoca controversias científicas, también el microcósmico desconcierta, tal vez con mayor poder, a los tribunales de la ciencia moderna. De hecho, se han percatado, o deberían de haberlo hecho ya, que un mismo elemento puede tener numerosísimos estados energéticos atómicos, aun conservando su integridad estructural. O lo que es lo mismo,
sin modificar su estructura original. ¿Cómo puede suceder esto? Parece ser que la investigación ha dado con ciertos cambios energéticos diferenciales atómicos que todavía no puede dominar ni explicarse en muchos casos. Esto nos da pie para entrar ya en las controversias científicas respecto a partículas y micropartículas. El hidrógeno neutro. Para poder detectarlo, se deben de utilizar instrumentos dotados de ondas de radio. ¿Por qué? Pues sencillamente porque es delatado por lo que se ha definido como transición spin. Esto es, cuando el electrón que orbita al protón cambia su sentido de rotación. También las partículas tienen un código y una personalidad propia y común, todavía sin investigar y aún haciéndolo sin descifrar. En un átomo de hidrógeno, la rotación de sus dos componentes es idéntica. Cuando el electrón cambia el sentido de su movimiento de rotación alrededor de su eje electrónico, se convierte en spin. Y ese cambio energético permite su localización a través de la banda de ondas de radio, por una característica y propia carga de emisión energética. Unas de las interrogantes más importantes en este abstruso proceso son: ¿cómo es posible que la traslación del electrón en torno al protón no se vea modificada cuando cambia su sentido de rotación? ¿Qué energía es capaz de promover tal cambio de rotación en el eje del electrón? El descubridor de esta transición hiperfina del estado fundamental del hidrógeno neutro fue Van der Waals en el año 1945. Desde entonces, los estudios de estas variaciones de rotación en los electrones atómicos se han intensificado, pero no se han logrado avances significativos. En el caso del hidrógeno, se sabe que cada vez que el electrón de un átomo de hidrógeno pasa de un nivel a otro de energía, se produce la emisión o la absorción de un fotón de energía igual a la diferencia energética entre los dos niveles. Según cálculos realizados por el físico holandés, descubridor del hidrógeno neutro, le han llevado a estas conclusiones. La energía total del átomo de hidrógeno es ligeramente diferente según si el electrón rota o no en la misma dirección que el protón. Más concretamente diré que la energía total es menor si las dos partículas rotan en direcciones opuestas. Dicho técnicamente, en la jerga científica presentan spines antiparalelos.
El hidrógeno de las galaxias del universo está en el estado de energía más baja, o sea, cuando las dos partículas rotan en direcciones opuestas. Sin embargo, sucede que al absorber un fotón de energía equivalente al justo valor necesario, entonces el átomo experimenta el cambio a un nivel superior, o nivel de excitación. Este nivel de excitación atómica dura millones de años, hasta que el dinamismo del átomo de hidrógeno reequilibra su estado excitado hacia el estado normal, emitiendo un fotón de energía equivalente al absorbido y restableciendo su estado normal, que corresponde al de menor estado energético. Esta variación energética se refleja en la banda de ondas de radio, como ya he dicho. Por esto es detectable ambos procesos. Estas imágenes evidencian claramente el proceso. ¿Pero dónde se localiza el hidrógeno neutro? Su lugar habitual de ubicación en las galaxias es concretamente en el plano galáctico o plano de los brazos galácticos, formado por una especie de disco plano que gira alrededor de un centro galáctico que está exento de la huella del hidrógeno neutro. En esta imagen, tomada a través de ondas de radio, se observa un disco plano que gira alrededor de un centro oscuro totalmente. No obstante, no debemos olvidar una actividad propia o instinto atómico natural del hidrógeno neutro en el espacio intergaláctico. Siempre tiende a reunirse en grandes nubes o acumulaciones de hidrógeno. Este dato evidencia una de las fases de formación de las nebulosas moleculares. Todos estos datos dan lugar a nuevas preguntas. ¿Todos los electrones son iguales? ¿Y si no lo fueran? ¿Las diferencias de emisión y absorción fotónicas serían diferentes entre electrones distintos? Entonces tendríamos que hablar también de fotones gamma de distintos poderes energéticos o de diferentes capacidades de asimilación de los electrones. ¿Qué leyes regirían entonces estas diferencias entre ya no solo los átomos, sino entre las partículas de igual signo? De todas formas, los científicos tienen una debilidad, y esta es la de no preguntarse nunca ¿para qué y por qué? Estas preguntas, según la escolástica científica, coartan la libertad y la conciencia experimentativa de la supuesta creatividad científica positiva, en algunos casos. Y así es como se ha dado a luz, perdónenme la expresión, a el Caín de la ciencia, al potencial asesino, la ciencia bélica y todos sus hijastros.
necesario que se sepa ya que Albert Einstein estaba absolutamente convencido de que sus teorías no serían utilizadas negativamente. Pero cuando observó la tendencia de los caínes de la ciencia violenta, se retiró y dejó la oficialidad de la que hasta entonces consideraba él ciencia. Le fue incluso ofrecida la presidencia de Israel, pero él, sabiendo la trampa moral y política que querían tenderle, la rechazó con una aristocracia insuperable, con una elegancia y modestia que nunca se ha visto en persona popular alguna. Enrico Fermi, entonces, ensalzado en su ego científico por el mismo degenerado espíritu científico violento, fue, según pienso yo, el primer Caín que tuvo a muchos colaboradores y parió el primer monstruo bélico y antinatural, la bomba atómica. Rompió con arrogancia las leyes y normas astrofísicas universales que permiten la existencia del universo microcósmico atómico y macrocósmico, atentando así, de esta manera, contra la estructura natural universal del átomo. Albert Einstein, desde que pudo prever este funesto destino de sus estudios, se encerró para no dar más pistas e intentar evitar lo que parecía ser inevitable. Sus estudios habían sido utilizados por el poder belicoso y corruptible del ser humano, en lugar de utilizarse para el beneficio de la sociedad humana, para el disfrute de toda la humanidad. No obstante, su idealismo no feneció, sino todo lo contrario. Se convirtió en un férreo realismo y expresó sus ideas contra ese gran monstruo que es la guerra y la industria bélica mundial. A country becomes really a soul only in consciously serving the intellectual life. And in the case of our Jewish people, it was really this endeavor which conserved the Jewish people as a whole. We would not be in existence today as a community of people. Dedicó desde entonces todas sus fuerzas a luchar contra este poder que se enorgullecía del uso violento de sus teorías, que él había dirigido a beneficiar a toda la humanidad y que estaban basadas en un uso benéfico para el ser humano.
en todas sus conferencias, advertía del gran riesgo de las escalas bélicas y la terrible acumulación de grandes cantidades de estas terribles armas atómicas. Pero, lamentablemente, muchos de los científicos de su época estaban imbuidos por el belicismo, en aras de una ilusoria paz mundial basada en el equilibrio del poder bélico. En el mes de julio se han cumplido 50 años de las primeras pruebas atómicas realizadas por los Estados Unidos en el desierto de Nuevo México. En aquel verano de 1945, las potencias aliadas trataban de encontrar un medio para hacer rendirse al imperio japonés y así terminar con la guerra. Dicen que cuando el general Farrell, que comandó aquellas pruebas, comprobó su éxito, se presentó ante su superior, el general Groves, y le dijo: «La guerra ha terminado». Groves le contestó: «Sí, cuando hayamos lanzado 2 de esas bombas sobre Japón». Menos de un mes transcurrió entre esa prueba en el desierto de Nuevo México, la conversación entre los generales y la decisión del presidente Truman de bombardear las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Harry Truman recibió la noticia del éxito de la prueba atómica cuando estaba reunido en Potsdam con Stalin y Churchill. El problema más urgente de los aliados era cómo acabar la guerra. Aquella bomba era el medio. El Japón recibió un ultimátum que no fue oído y Truman tomó la decisión que habría de cambiar la historia del mundo. En la madrugada del domingo 5 de agosto de 1945, 3 bombarderos B-29 despegaron de la base americana de Tiananmen. En uno de ellos, el Enola Gay, que era pilotado por el coronel Paul Tippett, que dirigía la operación, iba el arma mortífera. La escuadrilla tomó rumbo al Japón. A las 8:15, con 17 segundos de retraso sobre el horario previsto, la bomba, que había sido bautizada como Little Boy, muchachito, y que medía algo más de 2 metros de largo, pesaba más de 4.000 kilos y llevaba en su interior 1 kilogramo de uranio, caía a 600 metros sobre la ciudad de Hiroshima. Aquella bomba, que había sido creada en el laboratorio de Los Álamos por un equipo dirigido por el físico Oppenheimer, profesor de la Universidad de Berkeley, tenía una potencia de 12,5 kilotones, unas 20.000 toneladas de TNT. Aquella mañana, los 325.000 habitantes de la pequeña ciudad japonesa apenas tuvieron tiempo de despertar para darse cuenta del horror que se precipitaba sobre ellos. La fusión nuclear del uranio produjo tal cantidad de energía que el aire alcanzó una temperatura de 300.000 grados y la tierra de 3.000. El cegador estampido formó una gigantesca columna de humo en forma de hongo que ascendió más de 12.000 metros. Ocurrió lo que San Juan describe en el Apocalipsis. Se hizo un silencio en el cielo como de media hora. Todo se oscureció. En un radio de casi 2 kilómetros, toda forma de vida desapareció. Los edificios de la ciudad cayeron todos abrasados y más de 100.000 personas literalmente se desintegraron. Solo el copiloto del Enola Gay fue capaz de articular un «Dios mío, ¿qué hemos hecho?» ante el dantesco espectáculo que contemplaban. Harry Truman escribió aquel día en su diario a manera de autoexculpación: «Hemos usado la bomba para acortar la agonía de la guerra». Tres días después se repitió la historia sobre Nagasaki. Allí fueron 70.000 las víctimas. En los años siguientes, casi todos los habitantes de las 2 ciudades habían muerto y los supervivientes y sus descendientes arrastrarían de por vida las secuelas de la explosión atómica. Efectivamente, la guerra se acabó.
El 15 de agosto, el Japón se rendía. Por primera vez en miles y miles de años, los habitantes del Imperio Celeste escucharon la voz de su emperador. Hirohito se dirigió a sus súbditos por medio de la radio para decirles que Japón se rendía. Fue un cataclismo. Ya todos sabían que el emperador no era un dios. Poco después se firmaba el armisticio y con la paz, construida sobre la destrucción y la barbarie, comenzaba una nueva guerra, más fría pero no menos violenta. El objetivo a partir de aquel momento era conseguir tener cada potencia mundial el mayor poder destructivo. Y se inventaron nuevas bombas, la bomba H, de hidrógeno, la de neutrones, nuevos ingenios militares que harían de las guerras del futuro, pudimos comprobarlo en la del Golfo Pérsico, un espectáculo televisivo de alta y poderosa tecnología. Después de Hiroshima y Nagasaki, ya todo era posible. Había comenzado una nueva era, y los poderosos de la Tierra se sentían orgullosos de tener en sus manos el poder de la destrucción total. Einstein, en algunos de sus escritos, dejó plasmado su adversión manifiesta hacia ello. Quiero hablar del peor engendro que ha salido del espíritu de las masas, el poder bélico, el ejército al que odio. Que alguien sea capaz de desfilar muy campante al son de una marcha militar basta para que merezca todo mi desprecio, pues ha recibido cerebro por error. Le bastaría con la médula espinal. Habrá que hacer desaparecer lo antes posible a esa mancha de la civilización. Cómo detesto las hazañas de los mandos, los actos de violencia sin sentido y el dichoso patriotismo. Qué cínicas, qué despreciables me parecen las guerras. Antes dejarme cortar en pedazos que tomar parte en una acción tan vil.
Si prestamos cuidadosa atención al Sol, veremos cómo éste nos enseña que es uniendo y respetando el universo microcósmico y atómico cómo se crea la vida. Respetando este equilibrio natural, universal, que existe en todo el cosmos, es como el hombre podrá llegar a conocer el funcionamiento real del universo.